Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si están aquí, es porque seguramente comparten esa chispa de interés por el fascinante mundo de las estrellas, por las historias que nos cautivan y por las personalidades que se roban nuestros corazones. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación, debate y especulación en las redes sociales, en los foros de fans y sobre todo, en el corazón de quienes recordamos con cariño una conexión que traspasó la pantalla. Hablamos por supuesto del futuro de las carreras de Can Yaman y de Method Demir, y más importante aún, la pregunta que miles de ustedes nos hacen a diario: ¿existe la posibilidad de verlos trabajar juntos de nuevo? Prepárense para un viaje intrigante porque vamos a desgranar cada pista, cada rumor, cada posible escenario, con el rigor y la pasión que este tema merece. Y antes de que nos perdamos en las galaxias de la especulación, les invito como siempre a que si aún no lo han hecho, le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, análisis y debates sobre el universo del entretenimiento. Cuando pensamos en Can Yaman y The Method Demir, la asociación es casi automática, y se remonta a una producción que, sin exagerar, conquistó corazones en todo el mundo, Erkencikus, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. No fue solo una novela, fue un fenómeno. Su química en pantalla era, bueno, digamos que explosiva, se queda corto. Era un torbellino de emociones, de miradas que decían más que 1000 palabras, de gestos sutiles pero cargados de significado. La forma en que sus personajes, el carismático y a menudo impulsivo Candy Beat y la soñadora y talentosa Sunny Maiden, se complementaban, crearon una magia que rara vez se ve. Era palpable, ¿verdad? Esa chispa que hizo que millones de espectadores de todos los rincones del planeta se engancharan capítulo tras capítulo, esperando ansiosamente ver hasta dónde llegaba su historia de amor, de sueños y de desafíos. Y esa conexión, esa complicidad, no se limitó a la ficción, se extendió a las redes sociales, donde los admiradores soñaban con una relación en la vida real. Sin embargo, es crucial recordar, y siempre lo recalcamos en este canal, que son profesionales, y que su vínculo en la serie fue precisamente eso, un vínculo profesional excepcional, construido sobre talento, dedicación y una sinergia asombrosa. Pero, ¿qué ha pasado desde que la historia de Can y Sanem llegó a su fin? El tiempo ha seguido su curso, y ambos actores han seguido caminos separados en sus carreras. Y lo han hecho, hay que decirlo, con un éxito rotundo y admirable. Cada uno con su propio empeño y talento, ha estado forjando su propio destino, demostrando una vez más que la fama es solo una parte de la ecuación cuando se tiene la pasión y la dedicación que ellos poseen. Can Yaman, por ejemplo, ha dado pasos agigantados hacia el mercado internacional, un objetivo que muchos de sus seguidores ya intuían y esperaban. Lo hemos visto brillar en producciones italianas, donde se ha ganado un público fiel y entusiasta, consolidando su presencia en un país que lo ha acogido con los brazos abiertos. Y lo más emocionante, lo que ha generado un auténtico revuelo y expectación, es su inminente estreno en El Turco, una serie de Disney y que promete ser un hito en su carrera. Este proyecto no es solo un nuevo papel, es la exploración de un género diferente, la demostración de su versatilidad como actor y una apuesta fuerte por una proyección global, cruzando fronteras y demostrando que su talento no conoce límites geográficos. Su carisma natural, esa energía arrolladora que lo ha convertido en un ícono para muchos jóvenes, es sin duda un activo que lo impulsa hacia adelante. Por otro lado, The Method Demir no se ha quedado atrás, ni un ápice. Ha continuado brillando con luz propia en Turquía, protagonizando series que han sido muy bien recibidas y aclamadas por la crítica y el público. Un ejemplo destacado es Dodune Kaderindir, donde demostró una gran madurez actoral y una profunda capacidad para conectar con personajes complejos y emocionalmente desafiantes. Pero Demet no se conforma, ha explorado proyectos más diversos, mostrando una valentía y una apertura a nuevos retos que la definen. Su talento es innegable y su presencia en pantalla es siempre sinónimo de calidad, carisma y una entrega total al personaje. Ha sabido elegir sus papeles con una inteligencia estratégica, consolidando su posición como una de las actrices más importantes y respetadas de su generación. Ahora, llegamos a la pregunta que miles de ustedes hacen a diario en los comentarios de sus publicaciones, en foros dedicados y en todas las plataformas de redes sociales. La pregunta del millón, la que genera suspiros y esperanzas: ¿podríamos ver a Can y Demet juntos de nuevo? La respuesta honesta y directa es Ese complicado, pero, y aquí viene lo emocionante, no es imposible.
Analicemos las circunstancias que rodearían un hipotético reencuentro en pantalla. Para que esto suceda, tendrían que alinearse varios astros, varios factores clave. En primer lugar, y quizás el más importante, un guión excepcional. Ambos actores, con sus carreras consolidadas y su exigencia profesional, no se embarcarían en cualquier proyecto. Con el listón tan alto que dejaron con Erkencikus, cualquier nuevo proyecto conjunto tendría que superar esa vara, o al menos ofrecer algo tan cautivador, tan fresco y tan original que justifique la espera y la enorme expectativa generada. Necesitaríamos una historia que realmente explote esa química que ya sabemos que tienen, que les permita brillar individualmente y, a la vez, como pareja en pantalla. Una historia que les ofrezca la oportunidad de explorar nuevas facetas de sus personajes, de desafiar lo que ya conocemos de ellos, de crecer artísticamente juntos. Imaginen un drama intenso con giros inesperados y profundidades emocionales, o una comedia romántica moderna con un toque de sofisticación, o incluso algo completamente diferente, un género que los saque de su zona de confort y los obligue a reinventarse. Las posibilidades son infinitas, pero el material, el texto, tendría que ser de una calidad cinematográfica o televisiva indiscutible. En segundo lugar, y no menos importante, la disponibilidad y los intereses de ambos actores. Como hemos mencionado, ambos tienen agendas apretadas y proyectos en marcha que son cruciales para el desarrollo y la proyección de sus respectivas carreras. Khan está enfocado en su importante incursión internacional con El Turco, una serie que sin duda acaparará gran parte de su tiempo y energía. Demet, por su parte, seguramente tiene otros proyectos en mente, otras historias que la ilusionan y que la mantienen ocupada en el exigente panorama de las producciones turcas e internacionales. Para que un proyecto conjunto se concrete, ambos tendrían que estar en un momento de sus carreras en el que sus intereses, sus ambiciones y sus agendas coincidan de manera armónica. Esto no es algo que pueda forzarse, debe surgir de una oportunidad genuina, de un guión que los enamore a ambos, y de un deseo mutuo de volver a compartir pantalla. Es un delicado equilibrio de voluntades y de momentos. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor de la producción. Una serie o película que reúna a dos de las estrellas más populares de Turquía, con una base de fans tan global y apasionada, requeriría una inversión significativa, un equipo de producción de primer nivel y una visión clara del proyecto. Los productores tendrían que ver el enorme potencial de un proyecto así, el retorno de inversión garantizado por la expectativa del público, y estar dispuestos a apostar fuerte por él, a poner todos los recursos necesarios para que sea un éxito rotundo. Sin embargo, considerando el éxito masivo y el impacto cultural que tuvieron juntos, no sería descabellado pensar que hay productoras, tanto en Turquía como a nivel internacional, sumamente interesadas en revivir esa magia y capitalizarla. La demanda está ahí, y eso es un activo muy valioso. Ahora, hablemos de los rumores. Porque en el vertiginoso mundo del entretenimiento, los rumores son el pan de cada día, ¿verdad? Y a menudo son precisamente eso, rumores. Hemos visto circular noticias sobre posibles reencuentros, sobre proyectos que supuestamente se estaban considerando, sobre conversaciones que supuestamente habían tenido lugar. Pero hasta ahora, nada ha sido concreto, nada ha trascendido de manera oficial. Es importante ser cautelosos con la información que circula en Internet y basarnos siempre en fuentes fiables y confirmadas. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, el hecho de que sigan surgiendo una y otra vez, es un claro indicador de cuánto desea el público, cuánto anhela la audiencia, verlos juntos de nuevo. Esa demanda, esa expectativa, es un motor muy potente para la industria. ¿Y qué hay de la opinión de ellos mismos? A menudo en entrevistas o en eventos públicos, se les pregunta sobre la posibilidad de trabajar juntos. Sus respuestas, hasta ahora, suelen ser diplomáticas, mesuradas. Expresan un profundo respeto por el tiempo que compartieron trabajando juntos en Erkencikus, reconocen la conexión especial que se forjó en ese proyecto y agradecen el cariño de los fans. Pero también, de manera coherente, enfatizan que cada uno está enfocado en su propio camino, en desarrollar sus carreras de manera independiente y en buscar proyectos que los desafíen. Esto, lejos de ser una negativa, es una muestra de profesionalismo puro, y es precisamente lo que debemos admirar. No se trata de que no quieran, sino de que priorizan su desarrollo artístico individual, la búsqueda de proyectos que los apasionen y, por supuesto, esperan el proyecto perfecto que haga justicia a su talento y a la expectativa del público. Podemos permitirnos imaginar escenarios, visualizarlos juntos de nuevo.
Tal vez un cameo en un proyecto del otro, lo cual sería un guiño entrañable, un guiño a su historia compartida. O quizás, y esto es lo que todos anhelamos fervientemente, un proyecto protagónico completo, una nueva historia que nos haga vibrar. Pensemos en las posibilidades temáticas, sería una historia que retome la esencia de Erkénthicus, la comedia romántica con personajes entrañables, pero con un enfoque más maduro, que refleje su crecimiento como actores y como personas. O algo radicalmente diferente, un género que los desafíe a ambos a explorar territorios inexplorados. Un thriller psicológico, por ejemplo, donde su química se exprese a través de la tensión, la intriga y el misterio, sería fascinante de ver. O una comedia negra que juegue con la nostalgia de sus personajes anteriores, pero con un toque moderno y provocador. Las ideas son muchas, la imaginación es ilimitada. La clave, creo yo, reside en la evolución. No se trata de replicar el pasado, de revivir Erkénthicus una y otra vez, sino de construir algo nuevo sobre la base sólida de esa exitosa experiencia. Ambos han crecido como actores, han enfrentado nuevos retos, han aprendido de sus aciertos y sus errores, y han madurado tanto profesional como personalmente. Un proyecto conjunto en este momento de sus carreras podría ser una oportunidad magnífica para mostrar esa evolución, para demostrar que su talento y su química trascienden un solo proyecto, que pueden adaptarse, reinventarse y seguir cautivando. Y para aquellos que creen fervientemente en este reencuentro, que sueñan con él y lo apoyan activamente, la mejor manera de hacerlo realidad, o al menos de acercarnos a él, es seguir apoyando sus carreras individuales. Cada proyecto exitoso de Can, cada proyecto exitoso de Demet, aumenta su poder de atracción, su valor en la industria y su atractivo para los productores. El apoyo incondicional de los fans es un motor muy importante en el mundo del espectáculo. Cuando los productores ven que un actor o una pareja tiene una base de fans sólida, activa y apasionada, se sienten mucho más inclinados a invertir en ellos, a arriesgar y a apostar por proyectos que los involucren. Así que, ¿cuál es el futuro de sus carreras juntos? Sigue siendo un lienzo en blanco, un horizonte lleno de posibilidades, de esperanzas y de preguntas. No podemos predecir el futuro con certeza, no tenemos una bola de cristal que nos revele los guiones que están por escribirse. Pero sí podemos especular con entusiasmo, analizar las señales y mantener viva la llama de la esperanza. Lo que sí es seguro es que ambos son talentos excepcionales que están dejando, y seguirán dejando, una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Y si el destino y sobre todo un proyecto adecuado, bien escrito y con las condiciones propicias, así lo dictan, el mundo entero estará listo, expectante para presenciar otro capítulo de su cautivadora colaboración. La esperanza está ahí latente y mientras haya fans que lo deseen con tanta pasión, la conversación, el debate y la especulación continuarán. En resumen, Can Yaman y Demet Özdemir son dos estrellas en ascenso, cada uno brillando con luz propia y con trayectorias individuales impresionantes tras el éxito indiscutible de Erkénthicus. Si bien no hay planes concretos anunciados para un futuro trabajo juntos, la posibilidad siempre existe, una posibilidad que depende en gran medida de un guión excepcional, de la coincidencia afortunada de sus agendas y del interés estratégico de las productoras. La demanda del público es alta, palpable, y su talento combinado es innegable. Lo que sí podemos asegurar con absoluta certeza, es que ambos seguirán cosechando éxitos en sus respectivas trayectorias, y nosotros, como espectadores, tendremos el placer, el privilegio, de seguir disfrutando de su arte, de su talento y de su impacto en el mundo del entretenimiento. Y ahora, mis queridos amigos, esta es su oportunidad de ser parte activa de este debate. Me encantaría saber su opinión, sus teorías, sus deseos más profundos. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir deberían trabajar juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver de ellos? ¿Qué género, qué historia? Déjenme sus pensamientos, sus ideas y sus predicciones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir la energía de nuestra increíble comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante, entretenido y les hizo pensar, por favor, regálenme un gran y sincero me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también aman el mundo del espectáculo, que vibran con las historias y que sueñan con ver a sus estrellas favoritas brillar juntas de nuevo. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Os vemos en el próximo, donde seguiremos explorando los fascinantes rincones del universo del entretenimiento. Hasta pronto.